Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y por supuesto también de La Paz. Como cada domingo a esta hora, estamos con ustedes para discutir, para compartir con ustedes una discusión que amerita en este momento histórico del año sobre el tema económico. Para ello estamos aquí con un amigo del programa, un invitado nuestro, Mauricio Landau. Saludos Bienvenido. a todos los televidentes, Roberto, Ernesto. Bueno, qué bonita oportunidad para ver. Está candente la cosa, ¿no? Entonces, hay muchos temas. Sin duda. Roberto. Sí, bueno, gracias Mauricio por tu presencia esta noche con nosotros. Sí, saludar a todos los telespectadores de La Paz también, porque este programa también se ve en La Paz, por supuesto de Santa Cruz. Invitarlos a seguirnos también en Facebook. En Facebook pueden ponernos sus preguntas, dar su apoyo al programa, sus críticas. También quienes hayan perdido algunos programas pueden encontrar los programas pasados publicados en YouTube. Ahí están la mayoría de los programas. Si tienen alguna solicitud especial, pues nos la piden también por ahí. Pueden encontrarnos en Facebook. Agradecer, por supuesto, al bufete Machicao Abogados, que tiene la gentileza de patrocinar este programa. Machicao Abogados está en Santa Cruz, en el teléfono 341-3397, que lo tienen en este momento abajo en pantalla. También nos pueden escribir, por supuesto, al email que figura abajo en pantalla, abogados@machicaolegal.com. Bueno, buenas noches y empecemos con el programa. Bueno, como siempre, antes de lanzar el tema, tenemos que estar seguros que la gente, quienes nos están mirando, estén cómodos, estén felices y estén además de felices en lo espiritual, también felices en lo gastronómico. Para ello, pues, Pizza Sahara, como siempre en Santa Cruz, Pizza Sahara, en el 340-5656, para que entremos a la discusión sobre la economía, sobre la situación financiera de Bolivia, sobre el crecimiento de diferentes sectores de la economía boliviana. Qué mejor que degustar una pizza hecha aquí en Santa Cruz, y para quienes viven en La Paz, los esperamos pues en Santa Cruz, y cuando lleguen aquí no duden en llamar a Pizza Sahara al 340-5656. Bueno, hace unos meses atrás, apenas en octubre, Mauricio, Roberto, el presidente Evo Morales fue elegido nuevamente, para unos por segunda, para otros por tercera vez, no importa eso, pero fue reelegido por muchas razones. En Bolivia no se hacen estudios sobre la razón de la votación, todos especulamos, y hasta los mejores cientistas políticos, hasta los que no lo son mucho y son simplemente deportivos del tema político, aducen siempre que la votación se da por una o por otra razón, pero en verdad jugamos a la adivinanza. Pero yo creo que hay mucho de cierto en que en octubre la votación y la reelección del presidente Evo Morales tiene muchísimo que ver con una economía que a los opositores no les gusta, pero es real, ¿no? Ha crecido el año pasado a una tasa del 5,4%. A nivel de Latinoamérica fue la segunda tasa en crecimiento, la primera fue de Panamá. Para este año, ¿no?, los pronósticos que se han dado en el Banco Mundial, en la CEPAL, estamos otra vez más o menos con una expectativa del 5,5% o sus alrededores, ¿no? Eso configura una economía sólida. Por otra parte, si comparamos, por ejemplo, la economía de Bolivia con la economía de Venezuela, Venezuela ha estado más bien con números rojos, es decir, decreciendo su economía, ¿no? Brasil, que es nuestro vecino, uno de los más importantes en términos económicos, ha estado raspando entrar en recesión. En este momento nadie sabe exactamente cuál va a ser el crecimiento de la economía brasilera, pero se dice que con 0,5% se darían por servidos. Esperan no estar con crecimiento negativo, pero reitero, la tasa de inflación en el Brasil se ha disparado en términos de lo que los brasileños esperaban, está alrededor de 7% para Brasil. Eso es desastroso, sobre todo porque, y ahí hay que subrayar, ¿no?, Brasil tiene una economía mundial.
Entonces, no es lo mismo que se dispare la economía, la tasa inflacionaria de Paraguay a que la tasa inflacionaria de Brasil, porque hay inversionistas extranjeros. Entonces, claro, la gente no invierte en un país como Brasil si la tasa inflacionaria es tan alta, porque obviamente los réditos están en juego, ¿no? Las ganancias son menores, entonces la gente, el inversionista extranjero no invierte en un país que tiene una tasa inflacionaria del 7%, reitero, siendo sobre todo Brasil. Entonces, lo que vemos es, a la luz de todo esto, es que hay una economía saludable en Bolivia, pero todo empieza a cambiar cuando los precios internacionales de la materia prima que exportamos más, que es el gas, empieza a caer. Y no solo la del mar, la que importamos en más, general, de claro. todas las que importamos poco. Bien, ¿no? buena tu posición, porque en realidad América Latina tiene, y ahí traes a colación para demostrar cuán bien estamos realmente, porque con tu intervención hacemos sobresalir más al gobierno de Bolivia, ¿no? La tasa de crecimiento de América Latina es bajísima, ¿no? El año pasado ha estado cerca al 1 y pico por ciento, 2%, claro, promedio, ¿no? Pero Venezuela ha ayudado a que ese promedio baje sí, bastante. pero exacto, pero también Brasil ha ayudado y también Argentina ha ayudado, sí, ¿no? Entonces, sí, es real, pues, no se han inventado los de la CEPAL. Latinoamérica está creciendo a tasa muy baja por ciento. Comparativamente hablando, Bolivia es un país estrella, pues, ¿no? Y eso ha sido causado no ha sido causado por la baja de los precios del gas o del petróleo, ha sido causado en general por la baja de los precios de las materias primas que América Latina exporta a la China, a la India, a Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, hay una crisis generalizada en América Latina, una ralentización de la economía, pero en Bolivia no se ha dado eso. Ahora que vienen en declive los precios de los hidrocarburos, están expectantes todos. Yo estaba revisando antes de venir al programa los últimos informes del Banco Central y evidentemente en los últimos informes hay una contracción económica muy pequeña, pero muy pequeña, casi imperceptible, ¿no? Algunos opositores buscan como buscar pelos en la sopa, ¿no? ¿Dónde está? Se da, pero se da en muy pequeña cuantía, ¿no? Las reservas internacionales ¿Sabes dónde lo puedes medir muy más poco. eficientemente? El M1 del circulante ha bajado muy poco, ¿no? En general los depósitos también han bajado, pero muy poco, ¿no? Pero la expectativa y la pregunta es qué va a ocurrir. Ahí estás bueno, básicamente el impacto, una de las mejores maneras de medirlo es en el presupuesto a los que van a hacer gestión de proyectos, ¿no? Las gobernaciones y las alcaldías. Vía el IDH y vía la coparticipación. Entonces tú haces una estimación de los recursos que van a tener estas instituciones y inmediatamente te vas a dar cuenta que hay una desaceleración, ¿no? En tema de gestión. ¿Por qué? Porque no va a haber los recursos que ha habido antes, primeramente. Entonces ya es un instrumento para medir impacto. Ahora, eso no estaba cuantificado en las cifras de pronósticos para el crecimiento del 2015 del gobierno, que dice que vamos a crecer al 5%. Bueno, sí, tiene que estar. Claro, y hay estimaciones de reducción en 1.300 millones de dólares para, por ejemplo, para la región de Santa Cruz. Entonces, eso ¿qué implica en proyectos, en infraestructura, en mano de obra? O sea, es un tema de impacto total. O sea, no hay por dónde perderse. Pero reitero, ¿acaso eso no estaba previsto? Ese presupuesto prevé estos números. Claro, y debería considerar. Con esa previsión se calcula el 5,5% de crecimiento. Lo que sería interesante ver es bajo qué promedio de precios han estimado, porque lo han hecho en septiembre del 2014. ¿No? En septiembre no habíamos tocado el piso, posiblemente lo han hecho con 65. Tu tiempo se ha cumplido. Estamos hablando del 80. Sí. En cualquier caso estamos mucho más abajo. El 47. Claro, entonces realmente el impacto es fuerte. Bueno, pero viendo a lo general tú mencionabas, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Una de las variables también que nos sirve para ver esto es el crédito hipotecario, ¿no? El crédito hipotecario, ¿cómo está yendo? ¿No? Mucha gente decía, estamos viviendo una burbuja inmobiliaria, una burbuja que estallará a cualquier momento y ahora que los precios están cayendo de las materias que exportamos, pues ahora sí vamos a ver qué pasa con el país. En realidad yo he estado viendo los precios de los inmuebles y la evolución del mercado inmobiliario, y si tú te fijas en los datos que maneja el Banco Central, estaríamos viendo una evolución relativamente normal, ¿no? O sea, es cierto, ha habido un boom, pero no sé si eso lo podríamos calificar como una burbuja o no, que es cierto que ha ido está en la parte alta de la ola, ¿no? La parte alta de la ola parece que a todas luces ya ha pasado. Eso parece que no queda duda. Me podría pasar
10 segundos de mi tiempo. Según los gráficos del Banco Central, vemos que en Cochabamba este auto habría llegado en diciembre del año 2010, en Santa Cruz y La Paz habría llegado en marzo del año 2012. O sea, ya hemos pasado la cresta de la ola y ahora ya estamos decreciendo. ¿Que va a incrementarse este decrecimiento? Probablemente. Pero lo que quiero decir es que hemos pasado la cresta de la ola, ¿no? Hemos pasado la cresta de la ola, normal cresta de la ola. ¿Cómo ves esto? Yo creo que un factor que hay que considerar en Bolivia es que la tasa de crecimiento también está basada en que inicialmente, históricamente, mejor dicho, Bolivia tenía un gran porcentaje de la población que no participaba de este mercado inmobiliario. Entonces, evidentemente tienes un mercado oculto, underground, debajo del tapete, que va a estar ahí, y si lo fomentas, si le das los recursos y les das las condiciones, tienes para largo. Cuando todos los países vecinos estén con crisis, y son países que tienen clases medias altas y grandes, y van a llegar a topes y a recesiones inmobiliarias, nosotros tenemos un mercado inhóspito que nunca fue tocado que seguir explotando, ¿no? Entonces yo por ese lado no creo que la demanda caiga, ¿no? Yo más bien veo que el impacto de este tema inmobiliario y de estas facilidades que han salido al mercado últimamente, ¿no? Tú vas a los bancos y ves las colas de gente preguntando, básicamente están fijadas en que parte del ahorro nacional, que antes se derivaba en otro tipo de proyectos, ahora va a ir a la compra de bienes. Pero esa es la novedad del... Déjame intervenir por ratito. Mira, es que lo que dice Mauricio me parece importante. Acaba de inaugurarse, o por lo menos eso voy, una es la entrevista novedad, de la señora Dilma en Panamá, ¿no? Y claro, quien la introduce le dice, en Brasil hay 40 millones de personas que se han integrado del mundo de los no existentes, de la pobreza absoluta, a la clase media. Entonces, eso es lo que creo, interpreto tus palabras, claro. ¿No es cierto? En Bolivia ha ocurrido algo semejante, no tenemos las cifras exactas, pero es real, pues, ¿no? Hay millones de personas que se han integrado a la clase media, y esa clase media sigue estando ahí, las cifras no han perdido sus trabajos, y la gente que es cuenta propia está haciendo sus negocios. A mí me parece una cosa, el gobierno ha hecho algo desde el principio, ¿no? Que es... Bueno, lo que decían las políticas keynesianas, meter dinero al Estado, al sistema, ¿no? Gasto público, mayor velocidad de circulación del dinero, sube el PIB. Ha funcionado. Muchos decían, este gasto, pero no está dirigido al sector productivo, por ende, es un gasto que se va a desaparecer. Bueno, pero al aumentar el disponible en el dinero de la gente, en el bolsillo de la gente, ha hecho que aumente la demanda sin duda, y ha hecho que el país crezca. Ahora estamos entrando en un nuevo tipo de medidas, que es el tema de los créditos para la vivienda social. Eso sí me parece bien importante, y bien que lo menciono. Esto ocurrió hace un mes atrás, ¿no? Entre los efectos los vamos a ver de aquí en poco tiempo. Sin embargo, que hemos pasado la cresta del mercado inmobiliario, esto va a ser un elemento que sin duda, yo no sé si va a volver a elevar la cresta, pero sin duda va a ralentizar la caída, porque lo que mencionaba es que es un grupo de gente nuevo que está entrando al mercado, sin duda, y va a ser de golpe, porque es gente que antes no participaba en el sector bancario, ahora no solamente van a participar en la economía real a través de los créditos, sino que el mero hecho de bancarizar toda su economía personal hará que accedan a toda clase de otros instrumentos y se vea esta presencia. Claro, y eso va a hacer que la rueda gire más rápido. Sí. Un punto ahí bien importante es que parte del ahorro nacional que antes iba a otros bienes de consumo, a otras áreas del comercio, ahora que se tiene la oportunidad, van a direccionarse al tema inmobiliario. Sí. Entonces va a haber sectores de la economía que van a ser afectados. Claro, obviamente, o sea, el dinero no nace del cielo, ¿no? Entonces va a haber otros sectores comerciales que yo creo que van a verse un poco, no diría afectados, sino se va a ver un proceso más lento de crecimiento o de estancamiento. Por ejemplo, consumo de manufacturas, quizás turismo interno. La gente va a sacrificar algún tipo de gasto por obtener su casa propia. Ahora ya puede ir al mercado financiero,
¿no? Entonces va a sacrificar y eso se lo va a medir, pero hay que ver qué sectores generan más empleo. Sí. Ese es un tema interesante para otro programa. Yo puedo preparar un análisis de impacto en base a sector secundario versus sector comercial, ¿no? Sector secundario generalmente genera más empleo que el sector comercial. O sea, visto de una manera general, otra vez, yo creo que sí, la economía va a entrar en una etapa de estancamiento, ¿no? De enfriamiento, no hay duda, nuestros vecinos están en ello. Nosotros es difícil, a diferencia de lo que dice el ministro que dice de Economía, que dice que nuestra economía está blindada, yo no creo en tal blindaje, ¿no? La economía está interrelacionada, estamos interrelacionados, hay mundialización, hay globalización. Si nuestro Pero cuando vecino él dice que principal, está blindada, si nuestro vecino ¿a qué principal, que es ¿a qué Brasil, se está refiriendo? Nadie está blindado, en primer No, lugar. está blindado, no me doy cuenta. Pero a ver, es que yo estoy tratando también de ser un poco, no ni siquiera benévolo. Entendamos, cuando él dice blindado, ¿qué quiere decir? no, que nosotros no vamos a caer en No, una eso crisis entiendo, como pero nuestros... ¿por como qué? como Las nuestros- balas no te llegan. No, porque las balas no nos llegan, ¿por ¿Pero qué? por Porque qué? tenemos unas, por ejemplo, tenemos unas reservas internacionales como nunca Obvio. antes, de 14, 15 mil millones de Pero dólares. eso Sí. tiene mucho de cierto, pues, a Por eso supuesto. iba. O sea, cuando él, yo sé que todo el mundo ridiculiza al ministro porque No, dice no, eso, nadie pero a mí me ridiculiza. parece Lo que, que te a mí digo me es- parece, no, yo sé que no lo Sí. estás ridiculizando, pero te digo, porque abres Facebook, todo el mundo se ríe de eso, ¿no? Pero en verdad, el monto de reservas internacionales en Bolivia actualmente es súper muy elevado. importante. Ernesto, reclamo mis 14 segundos. mil millones, 15 mil millones no blindan a nadie. No, pero reclamo mis segundos, un segundo. Es que los 14 mil millones o 15 mil millones de dólares, no se olviden para qué son esas reservas internacionales. Realmente cuando están como reservas internacionales son para el mantenimiento del valor del boliviano. Es cierto que en la gestión de apreciación Evo de Morales problema. se han utilizado para otro tipo de objetivos también, pero ese es el objetivo principal, que es bien importante, sin duda. Pero eso blinda no es en paridad cierto oro, modo. pues. Pero O sea, por eso, eso blinda en Es cierto más o modo. menos, pero no es para eso exactamente tampoco, ¿no? Pero digamos, no es para créditos, ¿no? Eso te quiero decir, ¿no? O sea, que se ha utilizado para otro tipo de Pero cosas, cuando tienes por un supuesto. remanente como lo tenemos, Claro, se lo está que te empezando a quiere decir utilizar el para ministro otras cosas. es que puedes usarlo para otras cosas y no Claro. está fuera de No, sitio con ley, eso. y se ha hecho, ¿no? Con ley hasta se ha dado ciertas partes A mí de lo estas que me cosas a otros preocupa fines, es ¿no? que por temas políticos y de campaña para el 2019, gran parte de estas reservas, porque antes se gastaba de la renta, de las utilidades. Ahora estamos en procesos más recesivos, tenemos colchones, tenemos las cajas fuertes llenas, pero que vamos a tomar dinero de esas cajas para hacer proyectos vendibles políticamente, no proyectos de desarrollo. Ese es un punto que hay que ir monitoreando estos 5 años que vienen. Otro punto interesante para medir, que me gustaría tocarlo, es el mercado de bienes de alquiler, ¿no? En el tema inmobiliario precisamente, ¿qué es lo que sucede, no? La clase media, ¿no? La clase que comúnmente en Bolivia se llama triple A, basa mucho de su renta en bienes heredados o en bienes conseguidos a través del sistema financiero, porque ellos sí tienen acceso, y su alquiler del mismo. Entonces mucha gente se compra, va creando patrimonio, comprando un bien inmueble, lo alquila y se paga solo, como se dice, ¿no? Sí. Ese mercado, que es muy importante en la clase media, en el sándwich de la economía, se va a amortiguar, ¿no? Nos piden el corte, vamos al corte ahora. Ahí hay un... La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos.
Bueno, Mauricio nos dice que los alquileres, Pueden verse afectados el mercado de alquileres, ¿no? que se podrá ver afectado en el futuro y que básicamente los alquileres se darán, pero se darán en bienes más suntuarios. Claro. Si mucha gente va a tener acceso a comprarte una casa, un departamento, a una tasa de 5.5% al año durante 25 años, y lo mejor de todo, inamovible, o sea, no es que empiezas con 2 años, ¿no? ¿Cómo reaccionas? No, o sea, Mira, lo que decía al principio, me parece de un modo para ver qué está haciendo el gobierno, si es buena o no una política de inyección de dinero. Esta forma de inyectar dinero es una manera más indirecta, ¿no? Porque no estás usando recursos del Estado directamente. Veremos qué pasa en el futuro, ¿no? En este momento el efecto va a ser el que estábamos hablando. Mucha nueva gente entra al mercado, mucha nueva gente pone su dinero en la banca, lo cual hace que, mira lo que pasa, ¿no? Se multiplica el dinero un montón de veces. Está muy bien. Eso me parece que va a ayudar a que la economía no caiga como debería caer o como parece que va a caer en el resto de los países vecinos. Pero eso no significa que va a generar un crecimiento para siempre. Los créditos estos son para ¿cuánto? 20 años, algo así. 20, 25 Claro. y 30, ¿no? Dependiendo de cada El institución tiene efecto del libertad. 5% después de 10 años, a ver qué pasa, ¿no? Porque toda esta gente va a cambiar el boliviano. El boliviano no está fijo. El boliviano está planificado en estos Lo préstamos. que quiere decir es que como los va a ser préstamos fijo. son bolivianizados Totalmente. y nunca los puedes reconvertir. Yo entiendo que no. Yo entiendo que No. no. Sí, Es más, sí. prácticamente la mayoría de los bancos en este momento ya no ejercen carteras de crédito en dólares. Todo préstamos que tú adquieras lo hacen boliviano. Pero hay un Y no tienen cláusula de paridad. no tienen cláusula de paridad Al día que se devalúe el boliviano, tú pagarás en bolivianos. En bolivianos. En bolivianos, totalmente. Va a ser el día de tu Claro, alegría absoluta. si no, no tiene sentido una Claro. bolivianización, o sea, el sentido de la bolivianización es este. Pero ahora un tema referente a todo este mercado. Pero así ocurrió también en el año 83. Claro, por ahí fue una desdolarización, fue al revés. No, claro, pero estaba todo en bolivianos y la gente por la devaluación pagaba sus créditos. Pero no en teníamos bolivianos. 14 mil millones de dólares No. en reservas para mantener esa paridad No estaba en el blindado, sistema. pues. Claro. Ahora está blindado. Era una historia. Yo siempre soy muy cauto al utilizar el tema de blindajes, porque por mucho que sean ciertos o existan, tenemos siempre que manejarnos como si no existieran, ¿no? Es como en una economía personal. Claro, Tú o sea- te manejas como si no tuvieras nada en el banco, digamos. Directamente. Es una elección personal. Para mí lo que me preocupa más de eso es la forma de reaccionar que tiene, porque influye, ¿no? La reacción, las expectativas que tiene la población, los agentes económicos que llamamos, ¿no? Cuando empiezas a hurgar la economía de una forma no eficiente, por mucho que suene bien, porque en este momento estos créditos a las viviendas sociales a mí me parecen fantásticos, ¿no? Toda una nueva ola de gente va a entrar al mercado y me parece eso muy positivo. Pero el problema, digamos, de depender de un boliviano fijo, me parece grave, porque en este momento la gente se ha acostumbrado durante ya casi una década a que tengamos una paridad con el dólar. Si en este momento la mueves, psicológicamente... Claro, es lo que hablábamos el afectas. otro día en otro programa. O sea, Y lo que decías en el un chip. momento, la bolivianización dependería de este precio fijo. Yo no creo que es así. A mí el problema es que el rato que la sueltes y hay una devaluación, psicológicamente la gente puede reaccionar mal. Sin embargo, me parecería que eso sería lo óptimo, ¿no? Dejarlo a un libre cambio y que esto tenga, y que el reflejo del cambio se refleje en los precios, en una economía real. En este momento, las presiones de una devaluación son muy altas. Ya veremos qué hace el gobierno, porque es cierto, acaba de lanzar estas nuevas medidas y una disminución del valor del boliviano puede generar una A mí suerte me preocupa de Tú decías una malas cosa que me reacciones. parece crucial que la gente que la escuche de ti, ¿no? Tú decías, no tendría sentido la bolivianización si el día que hay una devaluación, esos créditos se van a ajustar a la nueva paridad. O sea, tienes que pagar devaluado al banco. Claro. Pero ese es un sentido que va directamente a perforar al banco. Porque el banco te ha prestado un dinero creyendo que tú le ibas a devolver el mismo valor del dinero, pero producto de la devaluación ya no le vas a devolver el mismo valor del dinero, sino menos. Eso es contra todo raciocinio económico. Van a quebrar los bancos o se van a ver seriamente lastimados. ¿Te parece que eso es correcto, así sea a título de bolivianización? Es que no están considerando que eso va a pasar en primer lugar. No, eso ocurre en cualquier parte del mundo. Claro, pero No es un problema de Bolivia. yo en incluso Rusia se estoy devalúa muy de en acuerdo todas con lo partes. que dices, estoy muy de acuerdo, pero bueno, estás transfiriendo el riesgo al sistema financiero, al sistema bancario.
Entonces, a los agentes privados. A los agentes privados. Pero El se Estado, te cae el sistema si lo haces. se te cae el sistema y supongo que el Estado empezará a ser parte del sistema financiero si esto llega a ser, ¿no? Se empezará a introducir. O sea, dar plata a los bancos, Exacto. que es lo que pasó en el año Exacto, 85. utilizando esos 14.000 millones de dólares que Blindado, están por ahí ¿verdad? blindados. Que en 20 ¿no? años deberían Claro, ser más. Y qué situación más espectacular, ¿no? Pero entonces la gente del banco- Utilizar ese blindaje en adueñarte del sistema financiero, a mí me parece una movida maestra. Si se llega a dar, es la receta perfecta, ¿no? Que el Estado tenga capital accionario en el sistema privado de la banca, en dólares. Pero si lo estás planteando está bien como lo planteas, pero la realidad es que de Bolivia nunca ha sido esa. Claro. Han introducido dinero a los bancos, el Estado ha introducido dinero a los bancos, pero no a través de acciones, con participación en los bancos, simplemente les han dado plata. Es una visión. Claro, Así ha sido lo histórico. Claro, Sí, pero ya tiene- estamos en otros tiempos. No, en este Saltar momento- del 84 a la fecha, Tu visión estamos es 30 años. maquiavélica. Es ¿no? que El no, Estado, claro, el Estado Tú quieres que el Estado se compre en los convertirse- bancos, eso ya me No, parece. yo no, ya- no es que yo pero quiera. es que lo estás planteando pero- como una opción. no, Debe ser no, una opción. pero es una opción real, o sea, Pero manejemos, lo que te pongamos estoy todo en diciendo la es que en mesa. Bolivia esa opción real no se ha dado. Han habido Ya. quiebres de bancos grandes y en Bolivia lo que ha hecho el Estado es simplemente darle plata al banco. ¿Y el Banco de la Unión es Andrómeda? No, Ya, no, y ahora, en este no, momento o sea, estaríamos hablando de El otra único realidad ejemplo, histórica. claro. pero yo te doy otros muchísimos. Y es uno de los el que- Big Ben, el uno Banco de del los que- Progreso, todos esos han quebrado y se uno les de dio los plata que- para que devuelvan. Claro, no es cierto. Históricamente no tenemos mucho precedente. Yo más me preocuparía a mí la cartera de créditos. Es lo que le decía Roberto tras bambalinas. En Estados Unidos por casi 20 años se pudo sacar créditos sin cuota inicial, hipotecarios, ¿no? Las tasas no eran, tú sabes que las tasas de interés allí son bajísimas también, ¿no? Pero ¿qué pasó? El exceso de demanda de este tipo de créditos hizo que las condiciones para otorgarlos sean también bien débiles, ¿no? Y ¿qué pasa? La cartera se fue ensuciando y llegó un momento de la economía que la gente misma entró la economía en un proceso recesivo, la gente no tuvo ni siquiera para pagar esa hipoteca que tiene una tasa de interés bajísima, ¿no? Entonces, puede darse también, ¿no? O sea, no sabemos qué puede pasar. Repito, tenemos una gran ventaja de un mercado bajo la alfombra que nunca accedió a este tipo de sistemas y quizás nunca accedió no porque no lo tenga el dinero, sino que no tenía las condiciones que el sistema te pide. Vivía en zona rural, de repente tenía más plata que mucha clase media urbana, pero no tenía las condiciones logísticas, administrativas para generarse, Burocráticas. para entrar en el sistema. facilitado la entrada, ¿no? Claro, Ha facilitado la entrada y eso sin tiene un duda. impacto económico, yo creo, bueno, pero repito, va a haber sectores afectados y hay que ser realista y Bueno. el que pertenece a ese sector tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? Pues digamos, Ah, pero- tú tienes una antes visión de- maquiavélica antes de de que el que- Estado estaría tratando de No, no he adueñarse de- dicho que ya, no. pero podría ser una Eso, interpretación. peor que eso, Pero en peor el- que en eso. el- en el- pero en un Peor que sentido eso, yo te voy a benévolo, plantear pero en un una cosa. sentido benévolo. Pero vamos a una cosa. Mauricio nos dice, y es así, todos estos créditos y la bolivianización ha significado eso, que tú te prestas en bolivianos y devuelves en bolivianos en el mismo valor nominal que se te ha dado. No importa el tipo de cambio. Entonces, el mejor negocio del mundo es irte a prestar en este momento de esa línea de crédito de la vivienda social, porque como tienes créditos a 20 y a 30 años plazo, en 20 o 30 años plazo, la historia del mundo, no te digo la de Bolivia, te indica que va a haber una devaluación, porque es muy raro que en ese lapso de tiempo no haya. No es el mejor negocio del mundo irte a prestar en este momento porque se va a devaluar un día Podría darse la la moneda. especulación, ¿no? Podría Pero darse. ¿qué pasa Pero otra vez, con es una Brasil y forma- Argentina? Siempre han accedido a pero créditos es una en sus forma monedas. que el gobierno está utilizando para que la economía tenga temperatura. Y me parece una medida que sin duda va a dar temperatura, va a dar velocidad de circulación al dinero, va a generar lo que quiere generar. Interpretándolo bien, la banca es el sector, uno de los sectores sin duda que ha tenido mayores beneficios en los últimos años. La banca ha tenido más beneficios que nunca en su historia, en la historia de la República de Bolivia. Y gran parte es nunca. por ese mercado Entonces, debajo de la alfombra, digamos, claro, que se ha sí, ido internalizando, así es. más que por Pero parte del medidas bancarias eficientes. Pero No, y parte también del por el flujo fundamento- de recursos Claro. que Y se dio. parte del fundamento de la norma, de esta nueva norma que obliga a los bancos a prestar a las tasas que estamos hablando por la vivienda social, es esa, que se socialice esos beneficios, que la gente disfrute de esos beneficios de la banca. Ahora, ¿cuánto va a ser el coste de estos beneficios que se le van a recortar a la banca por estos préstamos? Yo creo que es lo que está por verse. Tú dices que tal vez sean demasiados.
pueden ser. Yo no sé si hay un estudio en este momento donde se vea el monto que podría significar, el monto de esta gente que va a entrar y el monto que puede significar para el banco. Una labor bien difícil de medir. Dificilísima, porque, Bien difícil de medir. porque tiene que ver con la devaluación también. ¿Qué pasa si hay la economía devaluaciones, informal, ¿no? Sí. ¿cómo va a ser un interesante medidor termómetro de la economía informal? Porque ahora mucha gente que pertenecía a la economía informal, que no está medible, no está conectada, no está visible, al ir al banco a querer pedir algún tipo de... Se formaliza, o por lo menos la cuantificas, está ahí, la nota. No, y te requieren formalizar. Claro. Porque andar a buscar un crédito al banco tienes que tener papeles. Pues. Pero hay modos de medir eso, ¿no? Es como cuando los científicos dicen hay 5 millones de insectos por descubrir. Claro, uno dice, si están por descubrir, ¿cómo sabemos que son 5 millones, no? Nosotros no podemos contar ni los habitantes. Claro, imagínate. ¿No? Sí, seguimos esperando datos oficiales del censo. Claro. Por Hay modos de todavía. calcular. Digamos, por ejemplo, el Banco Central mismo maneja las tasas de crecimiento, un PIB de construcciones, pues una especie de variación del PIB de construcciones, en base a construcciones. Y eso es un modo de ver, ¿no? Porque hay gente que no está en la economía bancarizada, pero sí construye, ¿no? Sí construye. Entonces, puedes en cierto modo ver más o menos cuánta gente va a entrar a este mercado. No de una manera exacta, pero hay maneras de calcular esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí han tomado en cuenta. Yo lo que me voy a las economías más sólidas y más estables del mundo, generalmente ellos tienen un parámetro de 40% de su población. Bueno, esto varía de país a país, pero hay un promedio en los países desarrollados de 40% de países que tienen acceso a bien, o sea, su población tiene vivienda propia o en crédito hacia propietarizarla, y el 60% que vive de alquiler. Entonces, pareciera que ese porcentaje, ese balance funciona, ¿no? Ese ratio va a cambiar, ¿no? Claro. Sí. Ahora veremos, habría que ver cómo estamos en Bolivia y cómo se proyecta estaremos en Bolivia bajo ese. Hay otros extremos. Israel, por ejemplo, la cultura de la comunidad israelita y judía es no comprar vivienda para vivir. Lo hacen raíz. Exactamente, ¿no? Pero ese es otro extremo. Judío internacional. Claro, es otro extremo, pero va a tener su nivel de impacto. Y otra cosa que a mí me preocupa, va a dinamizar el mercado de la construcción, va a dinamizar el mercado financiero bancario al crear un instrumento nuevo, pero hay que ver también el impacto en otros sectores que quizás sean más empleadores, que emplean más gente. A mí para el futuro, Entonces, digamos, me preocupa lo que decía, el manejo cuando interrumpes los mecanismos del mercado, siempre son un riesgo fuerte, ¿no? Y cuando haces algo que es altera, contra natura, claro, ahí veremos qué pasa de aquí a unos años, ¿no? Por ejemplo, en la nueva ley esta de los préstamos crediticios hipotecarios, ¿no? Estás tomando en cuenta que la gente puede destinar al pago de su deuda el 30% de lo que gana cuando es una deuda de un monto tal. Pero cuando son montos menores, están tomando en cuenta que podrías dedicar un 40%. Eso casi es al revés, ¿no? Pero más bien la lógica diría que... Claro. Gana menos. Entonces, eso es poder entrar en bancarrota o no poder pagar tu crédito a un plis. O sea, pierdes tu trabajo y es lo mismo rápidamente que yo me he estás fuera preguntado. del Cuando no asunto, tienes ¿no? créditos, no tienes historia crediticia, eres un mal cliente para tu siguiente crédito, digamos. Claro. Y se supone que serías más bien... Claro. Esa lógica, cuando usas esa lógica al revés, me Lógicas del preocupa porque mercado. de aquí a un tiempo hay gente que va a perder su trabajo. ¿Y cómo pagas ese crédito si es que estaban tomando en cuenta que tú vas a destinar el 40% al pago de tu crédito? Va a ¿no? eliminar. Tú que estás cerca al mundo real de los negocios aquí en Santa Cruz, Sí. ¿cómo ves el mercado inmobiliario? No en lo escrito, no lo que está publicado en el INE, ni lo que está publicado siquiera en la Cámara de Construcción de Santa Cruz. ¿Cómo ves la demanda, la oferta, las construcciones? Es bien interesante lo que está pasando en Santa Cruz. En primer lugar... Porque a la gente de La Paz le interesa también, Claro, ¿no? Porque hay mucha movilidad. Y también La Paz tiene un comportamiento bastante similar en ciertos aspectos. Pero básicamente el valor de la propiedad urbana en Bolivia, en general, comercial, triplica o cuatriplica el residencial. Es un factor. Entonces, si tú quieres invertir teniendo bienes inmuebles, invertí en bienes inmuebles comerciales, más que residenciales. Primer punto. Segundo punto... ¿Por qué decías? Porque el valor que se da al comercio es altísimo. O sea, tú tienes propiedades cerca de los mercados o cerca de los centros de transacción muy altos. ¿Cuánto cuesta el metro en Santa Hasta Cruz? $10,000 cerca del Ramado
el metro cuadrado en la Ramada. En la Ramada o en la feria de Barrio Lindo. Y en los barrios residenciales de Santa Cruz. La zona Las Américas, la Blacud es una de las más caras, Equipetrol San Martín, entre segundo y tercer anillo, no pasan de los 1.300. Sí, o sea, de 10 a 1, ese es el ratio. ¿Por qué? Porque la economía, o sea, somos país comerciante. Interesante. Vamos al corte, nos piden corte. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Nos decía Mauricio que en Santa Cruz la diferencia de precios entre las zonas comerciales y residenciales es 10 a 1, más o menos, ¿no es cierto? No en 10.000, todas, pero no en todas, las puntas. candentes. Estás hablando casi de las puntas, digamos, Sí. ¿no? Esto es terrible, pero a mí me interesa una cosa, a ti que has vivido en ambos mundos o vives en ambos mundos, ¿no? El precio del metro cuadrado en La Paz y el precio del metro cuadrado en Santa Cruz, diferencias históricas sobre todo, ¿cuáles son? Antes era más alto en La Paz, ¿no? Era notoriamente más alto. En Santa Cruz el metro cuadrado era súper barato. Ahora se han ido equiparando. La Paz sigue siendo un poco más caro, pero ya están casi en lo mismo en las zonas residenciales, ¿no? En las zonas residenciales. Aquí lo que pasa es que hay en Santa Cruz una apertura de nuevas zonas, ¿no? En vez de que la política en general urbanística en las ciudades ha tendido a mantener la ciudad de un tamaño y que vaya creciendo hacia arriba. En Santa Cruz se ha seguido creciendo, ¿no? Se ha seguido creciendo. Ahora hay toda la zona esta de Urubó, en donde hay miles de metros más que la gente está accediendo a precios bien baratos, ¿no? Entonces hace que el precio por metro cuadrado siempre tira a la baja en ese sentido, con respecto a las zonas residenciales en La Paz, ¿no? Pero hay un punto que mencionabas, el tema en el anterior segmento, solo para ilustrar el tema. La construcción medida por el Banco Central a precios constantes de 1990, si tú haces un promedio trimestral de antes del año 2006, que era negativa en los años previos, ha pasado a tener un promedio de más del 9% y no ha parado. Dentro de la economía. Claro, el PIB de construcción, solamente el de construcción, ¿no? O sea, el PIB general estamos en torno al 5 con tanto ahorita, ¿no? Pero 9%, no ha bajado de 9% en todos estos años, ¿no? Me parece muy preocupante, claro, porque no debería ser tan alto. Pero la importancia de la construcción siempre ha sido bien alta, ¿no? Siempre ha sido algo que, por eso es lo que en nuestra economía siempre, cuando sube la construcción, está bien la economía, ¿no? Y interesante sería que las exportaciones... Claro, y eso no ha caído en gran medida, ¿no? Porque las premisas de construcción han caído muy poco, si no nada, pero han caído muy poco en las ciudades troncales. Entonces, esos edificios están entrando en este momento a la venta, ¿no? Tú tocabas ahorita, haciendo tus intervenciones relámpago, que me parecen siempre atingentes y buenas. Decías, hablabas sobre temas de exportaciones. En los últimos días y en las últimas semanas, los sectores exportadores de Bolivia, privados, no yacimientos, sino los exportadores de soya y de productos agrícolas de Santa Cruz, se han pronunciado públicamente y están haciendo campaña abierta, porque lo lógico,
Brasil ha devaluado su moneda, Argentina ha devaluado su moneda, todos han devaluado, prácticamente todos los vecinos han devaluado su moneda, y en este momento es muy caro exportar con la tasa que tenemos nosotros de relación entre el boliviano y el dólar. Entonces están pidiendo... Menos competitivos. Claro, menos competitivos, caro exportar de aquí. Entonces piden que haya una devaluación. Por otro lado, si se devalúa el boliviano, hablábamos hace unos minutos atrás, tienes todo un sistema de la bolivianización, ¿no? Que si hay devaluación, se arma una tremenda, internamente, no solo que la gente se vería en desventaja respecto a sus ingresos devaluados, sino que la propia banca sufriría un golpe muy grande porque todos esos créditos bolivianizados van a hacer perder dinero a la banca. ¿Cómo ves el tema de la devaluación, de la exigencia o petición sonora de parte de los exportadores? Muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo mientras sea hecha de manera responsable y eficiente. ¿A qué me refiero? De por sí, con una moneda devaluada, teóricamente bajo un ceteris paribus económico, somos menos eficientes, menos productivos, menos industrializados que los vecinos. Entonces el aparato productivo boliviano siempre ha estado a la cola, recesivo. Mucho más cuando en base a políticas unilaterales del Poder Ejecutivo mantienes sobrevaluada la moneda y le quitas espectro de exportación. Así, bajo ese esquema solamente te queda exportar todo lo donde el Estado intervenga y todo lo que está definido por contrato, el tema del gas natural. Desincentiva totalmente a que la rueda del productor, el industrial, se pueda exportar de la manera que necesite y quisiera. Los mineros se verían perjudicados. Yo creo que... privados. Claro, claro. Esa es la gran minería en Bolivia. Tu incentivo, tus precios no son competitivos. Tu acceso a tecnología para hacerte más productivo no lo tienes, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, así algo rapidito, es que yo creo que hay que sacrificar un poco la bolivianización. Se devalúa un poco, pero volver a los momentos donde la confianza, ya no en el boliviano, sino la confianza en el mercado financiero boliviano, en el sistema financiero boliviano, esté en el fácil y libre acceso a los dólares. Si se devalúa en Bolivia, ¿los bancos aguantarán el golpe? Pues yo voy un poco más allá. Yo no creo que... yo apoyaría no solo la devaluación, sino la libre flotación del boliviano. Claro. Yo creo que estamos flotación sucia, como se hacía antes, yo creo que ¿no? estamos en un momento histórico, Pero además, sucio. en la economía, en la cual sí, Claro. sí se puede dar algo así, justamente por lo que hablábamos al principio del programa, entre risas, los 14.000 millones de dólares de reservas que pueden ser destinadas a intervenir en el mercado para arriba y para abajo, para dar, en este caso, mayor o menor confianza, no solamente para mantener la paridad del boliviano. Yo creo que en este momento es un momento histórico en el que sí se puede dar. La banca se ve afectada por el tema de los créditos que estamos hablando hace un momento, de los créditos de vivienda social, seguramente un poco. Pero no solo de esos créditos, de todos. Pero en porque todos están bolivianizados, como decía Mauricio. Pero yo creo que ahí entra la filosofía de es quienes más han ganado o de los sectores que más han ganado y un poco pues van a soportar esas pérdidas, yo creo, y la pueden soportar. Pero así, con una flotación y donde se reflejaría la economía real, los precios reales en la economía. Lo que yo me temo es que la necesidad de mantener el boliviano al precio en el que está durante mucho tiempo, puede en el futuro traer problemas, como lo ha traído, por ejemplo, esa paridad dólar que tenía el 1-1 la Argentina hace unos años Nunca atrás. un sistema forzado históricamente ha funcionado en yo el me planeta. acuerdo Andate a la historia. hace varios años, antes de que existe el euro, cuando existía el sistema monetario europeo, cuando España, Italia, Grecia tenían problemas para mantenerse dentro de ese rango que imponía la Unión Europea, yo me acuerdo que se gastaron en pocos días más de 10.000 millones de dólares por mantener, que al final terminó saliendo porque no pudieron aguantar, para mantener la peseta dentro de ese rango. Nuestros 14.000 millones de dólares para mantenernos en caso de crisis son un chiste, ¿no? Sí. O sea, yo creo que en este momento deberíamos aprovechar de entrar en Una la flotación libertad. sucia. Sí, de entrar en Pero un ¿qué es lo sistema que de libre sucede? flotación. Yo pienso que se va a tener que devaluar desde el punto de vista político también. Esto no tiene nada que ver con el tema económico, pero tenemos 5 años cruciales en el país hasta el 2019, políticamente hablando, ¿no? Entonces se necesita bolivianos, se necesita moneda nacional para mantener ¿Aguanta el gobierno la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos a través de una devaluación?
Hay niveles. Es un problema depende político depende, ¿no? exacto, totalmente de acuerdo contigo. Depende de cuánto. Pero evidentemente, si quieres mantenerte en el poder, tienes que generar bolivianos, tienes que aumentar salarios, tienes que cumplir con bonos, tienes que cumplir con compromisos, porque históricamente este debe ser el gobierno que más ha otorgado a la población sin respaldo. O sea, no aumenta el salario porque ha aumentado su productividad, ¿no? No, todos esos aumentos son medidas políticas, netamente. Entonces, Ha aumentado el salario porque aumentaban los ingresos de Bolivia. Pero además no es el Estado que los aumenta, no son los privados. los privados. El Estado es el Encima que de dice eso, a claro. ustedes aumenten, pero eso es distinto. pero El necesita que tiene mantener una problemas serie es de el privado. costos fijos, yo los diría ahorita, que ha generado desde el 2006 a la fecha. Claro. ¿No? Ahora, repitiendo el tema de que yo creo que habría que tener un sistema libre de valoración del boliviano, si ocurriera una devaluación, tú decías, ¿cuánto va a afectar a la población? ¿Cuánto va a afectar a la economía? Las expectativas de los agentes siempre son cruciales. ¿Qué pasa si en este momento agarra y se desvaloriza el boliviano en un 0,05%? O sea, yo estoy seguro que los precios se van a casi duplicar o aumentar al 50%, nada que ver con el valor de la Claro, de no la puedes devaluación. controlar, no son fenómenos Ahí- de especulación. Ahí es el Uf. problema que yo veo que empieza a echar aguas un modelo por eso también tiene miedo a la devaluación, ¿no? Y no quieren tocar el boliviano porque dicen la confianza está en un boliviano fuerte. Yo creo que la confianza no está en un boliviano fuerte. La confianza tiene que estar en el boliviano, esté como esté. Y eso crees en el boliviano cuando está en libre flotación y sabes que ese es De el acuerdo valor a leyes real. del mercado. Claro, que realmente sueltes. Y una vez, habrán por supuesto unas fricciones durante un tiempo en la economía, pero no pasarán de unos 2 meses. Tú me Luego preguntas se hasta ahorita, estabilizará, yo no se sé por qué estabilizará. dejamos el sistema de flotación sucia. No lo entiendo. Vamos al último corte. Adelante. Soy el abogado Fabián Alfonso, del Rotary Internacional. Y junto a la policía boliviana, las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que la seguridad ciudadana no solo depende de la policía, también depende de nosotros, los ciudadanos, que debemos ser solidarios y precavidos, evitando todo tipo de riesgos, y si observamos algún hecho sospechoso, debemos dar aviso inmediato a la policía. Todos debemos comprometernos con la seguridad ciudadana, porque la paz y tranquilidad, más que desearla o exigirla, debemos construirla entre todos. Bueno, estamos en las conclusiones, básicamente. Hemos hablado de muchos temas, la economía en sus diferentes facetas, la construcción, el tema de la devaluación, un poco del empleo. ¿Qué ves al futuro? Porque este año es de decisiones. El gobierno ha vivido 9 años bien porque ha tenido buenos precios en sus materias primas. Ahora tiene malos. ¿Qué tiene que No, hacer? yo veo que hemos pasado el ciclo alto, ya hemos pasado la cresta alta, ahora estamos entrando en la época de, si no recesión, por lo menos de ralentización. Veo que el gobierno está haciendo algunas políticas, ya no sea de gasto directo, de inyección al sistema, sino indirecto, como los préstamos, como la obligatoriedad de los bancos a conceder préstamos para las viviendas sociales, que eso va a repercutir de manera positiva en cuanto a la temperatura de la economía y en mantener la economía sin que caiga en una recesión, pese a los precios bajos de los hidrocarburos y de los otros productos que exportamos. Pero no quita que va a ser una etapa de enfriamiento económico. Eso es lo fundamental, ¿no? Yo creo que en este momento, cuando hemos tocado a fondo el tema de la construcción y de los créditos, en el tema de la bolivianización justamente de los créditos bancarios, como conclusión, simplemente repetir lo anterior, yo creo que
Bolivia no solo debe, sino que se merece entrar en un sistema de libre flotación del dinero para que los bolivianos creamos en el boliviano de verdad, no creamos en un boliviano intervenido que es fuerte por la intervención, que hasta el momento ha funcionado porque teníamos una economía en la cual había muchas divisas que entraban y parecía que el hecho de que se mantenga con la misma paridad significaba que la economía está bien. En el corto plazo o en el medio plazo, con las caídas de nuestras exportaciones, vamos a ver que van a haber fricciones, y yo sostengo que lo coherente para la economía sería dejar una libre flotación del dinero y que creamos en la economía real como bolivianos. En el corte mencionábamos, yo te lo mencionaba porque me tocó vivir, en la época del doctor Paz, hablo de los años 60 hasta los 70, se mantuvo el boliviano con el tipo de cambio en 12 bolivianos por dólar hasta el golpe de Banzer, hasta el año 1971. No me acuerdo si la devaluación fue en agosto, creo que fue en agosto o en septiembre, pero más de una década ha estado. ¿Y de qué vivíamos en ese tiempo? Entonces, de la exportación de minerales. ¿Quién manejaba? El Atomibol. Pero ahora vivimos del gas. ¿Quién maneja? Al Estado no le interesa. Claro. Entonces, a eso voy. Entonces, dada esa racionalidad, que esta es una economía manejada en las principales exportaciones por el Estado, dado a que el tipo de cambio es un elemento político, económico no cabe duda, pero muy politizado, ¿tú no crees que el gobierno actual, por sus características, lo va a mantener a rajatabla? No creo. No creo, porque el precio de los hidrocarburos tiende a la baja, y no solo por temas de mercado, sino por temas estructurales desde la prospección y la producción, ¿no? Entonces, si la mitad de nuestra matriz de ingresos, de insumos, está basada en el gas natural, que tiene impacto de ese tipo, o sea, el gobierno ya está viendo de qué otros instrumentos se agarra para... Y si no lo está viendo, mal. O sea, y yo creo que sí lo está viendo, porque ha habido intentos en el que el presidente Evo Morales ha contactado a los empresarios privados cruceños, se está reuniendo con sectores un poco para, bueno, y también, bueno, estás viendo que el BID ha dado al Banco Ganadero, por ejemplo, ¿no? Ha llegado un financiamiento de, ¿cuánto es? 150 millones de dólares para créditos productivos. Esa es una señal, ¿no? Que hay una línea política en la que hay que fortalecer otros sectores de la economía, entre esos el exportador. Claro. Entonces yo creo que, en resumen, hay que devaluar un poco y sacrificar un poco la bolivianización. Yo no creo que es un sacrificio. Porque los países vecinos, como hemos visto, han devaluado todos. Yo no creo que sacrificar la bolivianización. Yo creo que el asinceramiento del precio del boliviano le va a fortalecer. Al final, tal vez al principio del camino haya un poco de fricción, pero al final del camino hay un sinceramiento en la economía que lo agradece el agente económico, o sea, el ciudadano, porque cree en el boliviano de verdad, en el precio real del boliviano, que no estaría mal, porque tenemos con qué defenderlo. Tenemos unas reservas internacionales de 14.000 millones de dólares, ¿no? Mi creencia es que el gobierno, por razones políticas, va a mantener el tipo de cambio a rajatabla, que los déficits que tengan los exportadores privados los va a apoyar a través de mecanismos de subvención al exportador para que no pierda tanto, pero la figura política de mantener el tipo de cambio, mi creencia es que la va a mantener. Es una solución del desastre. Sería una pena. Más, sí, pero es que eso es lo que se ha dado en Latinoamérica generalmente y en Bolivia también. Y no creo que este superministro que tengamos esté dispuesto tiene una experiencia. El día que quisieron cambiar el precio del gas, casi se cae todo. Fue, claro. Entonces, ¿qué es más importante para ellos? La política no es el largo plazo, es el corto plazo. Mantenerse en el poder. El mover cualquier cosa del elemento económico que signifique sacrificar el poder es negativo para los políticos. Yo creo que sería una medida inteligente de evaluar y tener muy en cuenta que, aunque no creas, aunque sea la medida más eficiente, el crear diferentes tipos de cambio, tipo de cambio exportador, por ejemplo, crea una sensación de inestabilidad tremenda. Es lo que ha hecho Venezuela, ¿no? Aunque no lo sea. Claro. Yo creo que es peor el impacto ese de incentivos sectoriales. Es lo que hacía la UDP, pues, ¿no? Y no va a funcionar. ¿Y qué es suerte, Mauricio, como siempre, un placer estar contigo aquí en el programa. Y bueno, gracias, amigos. Sí, bueno, despedirnos de los telespectadores, un placer. Saludos a todos los espectadores, a nuestros... Que tengan unos felices 7 días y nos vemos la próxima semana con algún tema que será seguramente de interés de ustedes, pero como siempre, recordarles, nada en la vida es igual sin una pizza Sahara.
la Pizza Sahara es una urgencia, el día domingo, el día lunes y toda la semana. En Santa Cruz, al 340-5656. Muchas gracias, amigos. Que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo domingo.